amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta, como me rodea, me sostienes Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar, aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, tan y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace, una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Gracias, Señor. Te cantamos, Señor, con todo el corazón. Vamos a decir: aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Gracias, Señor. Te damos gloria a ti, Jesús. Nos has guardado cada situación, Señor, que Dios mío, hemos estado, Señor. Y gracias, Padre, por tantas y tantas bendiciones. Te alabamos, te bendecimos en esta noche. Gracias por mis hermanos, una vez más, que están aquí. Señor, aquellos que por alguna razón no están en esta noche, yo te pido que tú los guardes, que tú los ayudes, Señor, y que los podamos ver, Señor, este fin de semana en tu casa. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que tú, Dios mío, puedas poner esta palabra en el corazón de mis hermanos, que podamos recibirla, Señor, que podamos, Señor, darle la bienvenida a tu palabra a nuestro corazón. Y una vez más, Señor, bendice a cada persona que no está en esta noche. Guárdalos, cúbrelos, ayúdalos, Señor. Que nadie de ellos, Señor, se desanime, que nadie de ellos, Señor, se aleje de ti. Que todos podamos seguir firmes en tu camino. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Quiero, hermanos, que si tienen sus Biblias, la abran en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, del 6 al 12. Dice la palabra del Señor, hermanos: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo,
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de nosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche quiero continuar con esta serie en Primera de Tesalonicenses. Y hermanos, en esta hora quiero hablar acerca de cómo es un ministerio que marca una diferencia. Yo he dicho, ¿verdad?, en este tiempo, que si nosotros queremos saber sobre lo que Pablo creía, entonces tendríamos que ir al libro de Romanos, y ahí podemos ver las creencias de Pablo, podemos ver su doctrina, todo eso. Pero si queremos saber cómo era el corazón de Pablo, cómo él era por dentro, por decir así, entonces este libro de Tesalonicenses es a donde tenemos que venir, porque es el que mejor descubre su corazón. Alguien dijo, hermanos, que a nadie le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan. O sea que tú puedes saber mucho, y especialmente estoy hablando acerca de la Biblia, ¿verdad? Tú puedes saber mucho, pero si la gente no percibe que te importan, no les va a importar saber qué tanto sabes. En este texto, hermanos, Pablo explica cómo se expresa el amor trabajando en las relaciones humanas. Algunas veces el amor es como una madre, o sea que se expresa es como la imagen de una madre, y es suave, es gentil, es amable, y algunas veces el amor se expresa como un padre, o sea, retador, exhortador, poniendo un buen ejemplo. Entonces, en los versículos del 7 al 9, Pablo habla en primer lugar acerca de cómo se expresa este amor, tomando la imagen de una madre. Y él dice, fuimos tiernos. La última parte del verso 6, una vez más, y el verso 7 dice, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Otra versión dice, como somos apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Sin embargo, los tratamos con ternura, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. O sea, hermanos, esta es la fotografía de una madre joven cuidando a su hijo recién nacido. Los cuidados que tiene al abrazarlo, ¿verdad?, la manera en que lo sostiene. Nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, especialmente aquí cuando hemos tenido a hermanas que han tenido sus niños pequeños, como ahorita, por ejemplo, Kimberly. O sea que es esa manera, ¿verdad?, de cómo lo sostiene. Yo cuando oro por un pequeñito acá, cuando lo presento, como que cuando me lo van a dar, como que no me lo quieren dar, ¿verdad?, como que no le vaya a hacer algo, ¿verdad? O sea que con tanta ternura, ¿verdad? Esa madre sabe que el pequeño no puede comer por sí mismo, que no puede buscar comida, que no puede sobrevivir ese niño sin ella.
Y ya no solamente necesita alimentarlo, sino que en muchas ocasiones, ¿verdad?, la comida viene de su propio cuerpo. O sea que para nutrirlo ella se da a sí misma. En muchas ocasiones la leche que el niño bebe es su leche, o sea, viene de su propio cuerpo. Pablo, hermanos, dice que de esa manera ellos cuidaron a los tesalonicenses, fíjese. O sea que así, o sea, la imagen, ¿verdad?, de una madre, así como la madre cuida a sus pequeños con esa ternura, con ese amor, con esa entrega. Él dice que de esa manera ellos cuidaron a los tesalonicenses. Hermanos, el ser un apóstol era una tremenda responsabilidad. En el principio significaba que tú habías visto a Jesús personalmente y habías sido entrenado por Él. Nuestro Señor, hermanos, había escogido a sus discípulos y les había impartido autoridad para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y enseñar la palabra de Dios. O sea que eso se encuentra ahí en Marcos 6. Y Efesios 2:20 nos dice que la iglesia misma está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea que no era algo menor, o sea, un apóstol, ¿verdad?, no era una cosa menor. O sea que ellos fueron las piedras firmes sobre las cuales Cristo edificaría su iglesia. O sea que tenían que ser personas muy especiales, porque imagínense, o sea, la iglesia que conocemos ahora, o sea, cómo se ha expandido y todo, está edificada, como dice ahí, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, hermanos, no es una exageración decir que después del retorno de Jesús al cielo, los apóstoles fueron los más poderosos hombres sobre la tierra. Y estoy hablando de un poder absoluto, porque no estoy hablando solamente de que ellos tenían poder político o otro tipo de poder. Realmente el poder lo tenían ellos. O sea que porque Dios les había dado ese poder, y entonces ellos eran, pues decirlo de esa manera, los hombres más poderosos sobre la tierra. O sea, ellos tenían el poder y la autoridad que Dios les había dado solo a ellos. Entonces, por eso cuando Pablo dice, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, él lo dice literalmente. O sea que dice, nosotros podíamos haber hecho eso. O sea, cuando un apóstol hablaba como representante del Señor, su palabra tenía que tomarse con mucha seriedad y sus instrucciones tenían que ser obedecidas. Lógicamente, mientras estuvieran, ¿verdad?, de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo, con las enseñanzas o con lo que el Señor había enseñado. Pero Pablo dice, sin embargo, los tratamos con ternura, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. O sea, otra vez, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, dice, pero no, los tratamos con ternura. O sea, esa es la imagen amorosa. Esta es una imagen, hermanos, amorosa que se presenta ahí, que va en contra de la manera en que tal vez pensamos acerca del apóstol Pablo. O sea que de todas las palabras que quizás usaríamos para describir al apóstol Pablo, tal vez la palabra suave, manso, tierno, quizás no son palabras que vienen a nuestra mente. Porque pensamos de él, por ejemplo, cuando podemos pensar en Pablo con palabras como fuerte, determinado, celoso, apasionado, porque de esa manera vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, como un líder y todo eso. Y podíamos pensar en él o describirlo con esos términos. Un apóstol determinado, un apóstol celoso, apasionado, pero suave. Sin embargo, hermanos, él lo fue. Como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, la mansedumbre no es una cualidad a menudo respetada hoy en día. Nosotros tendemos a veces a valorar a los líderes duros, fuertes, autoritativos, ¿verdad? Y decimos, ese es un líder porque es así. Pero por otro lado, ¿verdad?, nadie quiere ser humillado. O sea, todos queremos ser amados. Quizás, hermanos, no muchos hombres se sientan halagados cuando les llaman mansos. Pero Jesús, ¿verdad?, usó esa palabra para describirse a sí mismo. Ahí en Mateo 11:29, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces pienso que, hermanos, que si Jesús se sintió
confortable, ¿verdad? Llamándose a sí mismo manso. No deberíamos nosotros tener problemas, ¿verdad?, con eso. O sea que después de todo sabemos que Jesús no fue una persona débil. O sea que el mismo Jesús que abrazaba a los niños, ¿verdad?, que tenía tanta ternura y que por eso los niños se acercaban a él, ese mismo Jesús también tomó una vara, ¿verdad?, y limpió el templo. O sea que la mansedumbre, hermanos, no es debilidad. Se dice que es poder bajo el control de Dios. O sea, es la habilidad de darnos nosotros mismos para ayudar al herido, mientras que al mismo tiempo confrontamos al enemigo en donde sea necesario. Se dice que en una ocasión escuché, ¿verdad?, que el hombre tendría que ser así, o alguien lo describió al hombre como un ladrillo cubierto con terciopelo. O sea, fuerte, ¿verdad?, duro, pero que lo puedan tocar, o sea, que se pueda acercar a él. O sea, que en otras palabras, es una dura combinación, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo sin ningún problema. O sea, que él era fuerte. Por eso decimos que la mansedumbre no es debilidad, sino que es poder bajo el control de Dios. Es la habilidad de darnos a nosotros mismos para ayudar al enemigo, mientras que al mismo tiempo para ayudar al herido, mientras que al mismo tiempo confrontamos al enemigo en donde sea necesario. Entonces, él dice, fuimos tiernos con ustedes. Luego, en segundo lugar, él dice, los amamos. En el verso 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, fíjense, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, fíjense, qué tanto Pablo amaba a esta gente, que dice que hubiera querido no solamente darles el Evangelio, sino que sus propias vidas. Y aquí voy a decir algo, hermanos, que ojalá y no me malentienda, pero yo creo que conlleva más que el Evangelio para salvar a la gente. O sea que se requiere el Evangelio más nosotros. O sea, si alguien, yo sé que el Evangelio es poder y ojalá y como digo no me malentienda, pero si nosotros predicamos solamente el Evangelio, pero no nos envolvemos con la gente, realmente hay mucha gente que no va a hacer caso de nuestro mensaje. O sea que se requiere el Evangelio más nosotros. O sea, la gente va a escuchar nuestro mensaje cuando ellos saben que nos importan. Y hermano, esta es una palabra muy necesaria en estos días, cuando el énfasis ahora está en los programas, en el poder, en la posición, en el prestigio. La gente de hoy, hermanos, quiere un ministerio, quiere un título de reconocimiento público. Son pocos, hermanos, los que trabajan en la quietud, detrás de la escena, ¿verdad?, sin ningún pensamiento de recompensa. Entonces, un ministerio, hermanos, que cambia el mundo, cuesta todo lo que tengamos. Por eso es que el ministerio de Pablo fue así, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una diferencia, tenemos que hacer más que predicar el Evangelio. Tenemos que entregar también nuestra propia vida. Tenemos que dar algo más. Tenemos que dar algo, ¿verdad?, que nunca vamos a recuperar, o sea, nuestra vida. Entonces dice Pablo, los amamos. Y luego en la primera parte del verso 9, habla de cómo trabajaron arduamente. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabajamos arduamente, dice Pablo. O sea, aquí otra vez, ¿verdad?, cada madre sabe lo difícil que es cuidar a niños pequeños. Esas mujeres, ¿verdad?, no duermen lo suficiente, siempre están cansadas, no importa dónde vayan, nunca se pueden relajar completamente, porque parte de su trabajo es escuchar, es ver, es asegurarse de que su niño esté bien. Y esa es la manera en que Pablo se sentía acerca de los tesalonicenses. O sea, él ponía toda su energía asegurándose de que sus necesidades espirituales estuvieran bien suplidas. Dice, trabajando de día, de noche y de día. Y luego él agrega, ¿verdad?,
que no fueron gravosos, dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice, no fuimos gravosos. Hermanos, como sabemos, ¿verdad? Pablo hacía tiendas y comerciaba con ellas. O sea, donde quiera que él iba, él encontraba trabajo haciendo tiendas. Lo que significa, ¿verdad?, que él trabajaba durante parte del día y predicaba el resto del tiempo. Y este hecho, hermanos, nos dice que a pesar de su alto nivel de educación que él tenía, no le tenía Pablo trabajo manual, ni tampoco se avergonzaba, ¿verdad?, de tener las manos sucias. O sea, dice que lo hacía para no ser carga en las iglesias y también lo hacía para que nadie pudiera acusarlo de hacerlo solo por dinero. Y eso es algo, hermanos, que a mí en lo particular me impacta, ¿verdad? Porque yo sé, hermanos, que hay ministros, ¿verdad?, que yo le llamo de carrera, o sea, que siempre han sido ministros, ¿verdad? Y Dios los ha llamado así, y está bien, ahorita vamos a ver que eso es bíblico también. Pero, hermanos, habemos otros, ¿verdad?, que no fuimos formados así. El año pasado, cuando fuimos a México, hablaba con Josué y un día estábamos platicando y él me decía, es que nosotros somos raros, dijo, porque nosotros no fuimos llamados pues así desde pequeños, ¿verdad? El Señor nos tomó del trabajo, entonces dice, hay unas cosas, dice, que no nos identificamos con muchos ministros porque así, ¿verdad?, somos. Y hermanos, yo doy gracias a Dios, hermanos, porque, bueno, Dios me sacó a mí, me dio el privilegio, ¿verdad?, tan grande de poder pastorear, pero yo tenía un trabajo. Y en muchas ocasiones, o en alguna ocasión, a veces alguien me decía, hermano, ¿por qué no deja su trabajo y se dedica solamente al ministerio? Pero yo lo hacía tal vez por esto también, ¿verdad? Para no ser gravoso a la iglesia y para que nadie pudiera acusarme de que yo hacía esto por dinero. Y me acuerdo que en una ocasión consulté con un ministro y le decía yo, hace muchos años, ¿verdad?, y le decía, hermano, fíjese que me han dicho que yo deje el trabajo, ¿usted qué me aconseja? Y él me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo te aconsejo que no dejes tu trabajo, dice, porque vas a necesitar tal vez, a lo mejor a veces no vas a poder cumplir con tus obligaciones y todo, y si tú tienes un trabajo, pues siempre y cuando no descuides, ¿verdad?, la obra, tú puedes seguir trabajando. Y hermanos, como saben, yo pues apenas tengo un año de que realmente no tengo un trabajo, pero por 28 años Dios me dio el privilegio de estar, ¿verdad?, trabajando y de estar también como pastor, ¿verdad? Y la verdad es que, como les digo, como que la idea mía también es como dice Pablo aquí, ¿verdad? Yo lo hacía para que nadie, para no ser gravoso, ¿verdad?, la iglesia. De por sí, hermanos, ustedes saben que hay mucha gente que no entiende de esto y que cuando saben que uno es pastor, luego empiezan a decirle, ¿verdad?, que en una ocasión alguien me dijo, no, tú eres de los que les quitas el dinero a la gente, tú eres el que no sé qué. Pero el ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pablo es digno pues de imitarse. Vuelvo a repetir, yo sé que hay personas que nunca han trabajado en un trabajo secular y está bien, ¿verdad? Y además es bíblico también eso. Pero yo fui muy feliz, hermanos, así, créanme. Y hasta la fecha, ¿verdad? Mientras estaba yo estudiando todo esto, me estaba recordando de algunas cosas que me hacen reír porque yo a veces me han dicho, ¿tú extrañas tu trabajo? Y yo en una primera instancia digo, pues no, ¿verdad? Pero a veces como que sí, eso de levantarse temprano, ¿verdad? Y llegar a un lugar y tomar su café y estar sintiendo el frito de la mañana, o sea que como que lo extraña uno eso, ¿verdad?
Y luego me pasa como esos viejitos, no sé si ustedes han fijado esos viejitos que a veces los encuentras en el correo o algo, ya están retirados ellos, ¿verdad? Pero llegan con su camisa y su pantalón así como uniformados, ¿verdad? De cuando trabajaban, sus botas y todo, y dices, pues esto ya no trabajan, pero como que se sienten bien, ¿verdad? Y luego le digo a Irma, a mí a veces así me pasa, yo tengo la oportunidad de a veces los lunes venir acá a limpiar y me pongo mi playera naranja, así, ¿verdad? Y un chaleco y mis botas y todo, y me siento así, ¿verdad? Como hace como 2 semanas yo estaba limpiando acá y decía, gracias Señor, porque me permite Señor venir y trabajar aquí en algo, ¿verdad? O sea, que moverme, gracias Señor, porque ya no tengo que ir allá lejos, ¿verdad? Pero estoy aquí trabajando. Y luego teníamos risa porque un día me apareció como un rasguño atrás en la espalda, ¿verdad? Y dice Irma, bueno, pues ¿qué te pasó? Y luego dice, pues yo qué le digo, pues yo creo que fue en el trabajo. Y luego se me quedó viendo, dice, y luego nos quedamos viendo los dos, ¿no? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Pues y nos reímos, ¿verdad? Pero hermanos, algo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Es un ejemplo, porque vuelvo a repetir, o sea que a pesar de que tenía un nivel de educación grande Pablo, ¿verdad? Él no se avergonzaba, no le tenía miedo pues al trabajo manual, y tampoco se avergonzaba de tener las manos sucias. Ahora, como les digo, el vivir del Evangelio, o sea que él no estaba en contra, porque si tú lees 1 Corintios 9, él hace claro en ese pasaje de que no considera erróneo a un hombre vivir de predicar el Evangelio, o sea que no está diciendo que no lo tienes que hacer. Ahí dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea que es la Biblia eso, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetir, algunos salimos así, ¿verdad? De allá del trabajo y gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay otros que nunca, pero está bien porque aquí dice, ¿verdad? Que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y en 1 Timoteo 5, Pablo dice que un anciano que enseña y dirige es merecedor de doble honor. O sea, lo cual presume, hermanos, que a los ancianos de hecho se les pagaba por su trabajo, fíjense. Pero él por sí mismo, ¿verdad? Aparentemente, él decidió por sí mismo trabajar, ¿verdad? Hacer esos trabajos seculares en donde quiera que él iba, para que él estuviera libre de cualquier acusación, ¿verdad? Acerca de sus motivos. Entonces, vemos aquí en primer lugar la manera en que habla Pablo. Él lo hace con la imagen de una madre. Él dice, fuimos tiernos, los amamos, trabajamos arduamente, no fuimos gravosos. Pero luego después en los versos 10 al 12, él habla y toma ahora la imagen de un padre. O sea, Pablo cambia la imagen de una madre a la de un padre. Y él señala aquí 4 maneras en las cuales él era como un padre a los tesalonicenses. En el verso 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea que aquí está hablando, hermanos, de darles un ejemplo. O sea, es algo que los padres tenemos que hacer, ¿verdad? Dar un buen ejemplo. Y luego hay 3 palabras aquí. Dice que se comportó de manera santa, justa e irreprensible. Entonces, déjenme explicar esto, hermanos. La palabra santo, cuando dice que se portó de manera santa, eso habla de su vida ante los ojos de Dios. Luego la palabra justo habla de su vida ante los ojos de los hombres. Y la palabra irreprensible, hermanos, habla del resultado de ser santo y justo. O sea, quiere decir que nadie podía hacer ninguna acusación en contra de él o hacerlo sentir mal. Años después, hermanos, Pablo usó otra vez la palabra irreprensible para describir, ¿verdad?, la calidad de vida demandada a un anciano en la iglesia local. Irreprensible.
O sea, la palabra griega, hermanos, describe a una vestidura sin dobleces. O sea, cuando la aplicamos al carácter personal, significa que el líder necesita estar libre de cualquier secreto o pecados escondidos. O sea, diciéndolo de otra manera, hermanos, significa que un líder consagrado es uno que vive una vida tal que ninguna persona puede decir nada malo de él. Alguien en quien no puede ser encontrada ninguna culpa. Y ustedes saben, hermanos, que los líderes son atacados, son cuestionadas sus motivaciones, son criticadas sus acciones. Entonces, cuando tales cosas pasan, un líder irreprensible puede aguantar la tormenta porque no hay nada por lo cual alguien le pueda decir, te descubrí, te descubrí. Y otro día, en forma de broma, ¿verdad? Siempre que alguien va a la oficina, ¿verdad? A veces el hermano Rubén, ¿verdad? Quiere hablar conmigo, cuando estaba Lazarito, y pues todo el mundo, antes de entrar, ¿verdad? Tocan, y yo les abro. Pero la que nunca toca, hermanos, es Irma, ¿verdad? Ella y se mete, empuja. Y ayer llegó así, empujó la puerta, y le digo de broma, le digo, oye, no entres así, ¿qué tal que me encuentres en una situación que así, ¿verdad? Cuestionable. No, pero hermanos, nomás se lo dije de broma, lógicamente, ¿verdad? No es eso, sí. O sea que eso quiere decir, hermanos, que no tiene el líder no tiene una conducta cuestionable, no tiene secretos ocultos, no tiene conflictos que deliberadamente él no ha resuelto. Entonces, hablando como padre, Pablo les dice, les dimos buen ejemplo. Luego, en segundo lugar, él dice, los animamos. En los versos 11 y 12, y aquí lo tomé de la Nueva Versión Internacional, dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Luego el verso 12 dice, los hemos animado. O sea, primero dice, ¿verdad? Como padre, ahora dice, les dimos un ejemplo, luego dice, los animamos. La palabra animado, hermano, significa venir al lado de alguien que está luchando y ayudarlo. O sea, tiene la idea de estar viendo a un corredor que empieza a tropezar mientras corre la última vuelta y se encamina, ¿verdad?, hacia la línea final. O sea, en lugar de simplemente dejarlo caer y terminar la carrera por uno mismo, tú te detienes, pones tu brazo alrededor de él y lo cargas hasta la meta final. Significa que aún tú personalmente tal vez pierdes la carrera. O sea, tiene la idea de poner a un lado tu propia comodidad por el bien de otro. Dice, los hemos animado. Y luego, en segundo lugar, dice también, los consolamos. Siguiendo el texto, dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, luego dice, consolado. Pablo, hermanos, fue una clase de animador espiritual que celebraba, ¿verdad?, toda victoria espiritual, pero también consolaba a los nuevos creyentes cuando eran derrotados. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta serie? Yo dije ¿cómo es que se fundó esta iglesia? Y cómo es que Pablo, ¿verdad?, hubiera deseado quedarse más tiempo, pero tuvo que irse y los dejó así, ¿verdad?, porque tenía que haberse ido. Pero en el tiempo que él estuvo ahí, él hizo todo esto por esta gente y los amaba de tal manera. Entonces, los consolaba, especialmente porque todos esos eran nuevos creyentes. Hermanos, los buenos padres saben cómo animar a sus niños para que tengan victorias y también saben consolarlos, ¿verdad?, cuando ellos fracasan. Y luego Pablo también dice que los exhortaban. Vuelvo a repetir el texto. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos, los hemos animado, consolado, y luego dice, y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Y hermanos, esta es la meta final de la vida cristiana. Vivir una vida digna de Dios. Hermanos, no debemos avergonzar a Dios
O sea, Él nos ha llamado a un glorioso destino. Nosotros, hermanos, tenemos un boleto a la eternidad pagado con la sangre de Jesucristo. Y debemos de vivir de acuerdo a ese llamado. Que cada palabra que digamos, cada acción que tomemos, cada cosa que hagamos o dejemos de hacer, reflejen bien lo que somos en Dios. Ahora, la última frase del verso 12 trae delante de nosotros el privilegio y el reto de trabajar para Cristo. Dice que Dios nos llama a su reino y a su gloria. O sea, somos, hermanos, privilegiados de ser parte del reino de Dios viviendo en la tierra. Entonces, hermanos, nuestro desafío es vivir dignos de ese gran llamado. O sea, somos llamados a ser gente del reino, viviendo, ¿verdad?, en una tierra extranjera, representando al Rey en un mundo que pensó, ¿verdad?, que lo mejor fue crucificarlo. Entonces, mientras Él regresa, somos llamados a tomar su lugar, cuidar sus intereses, propagar su palabra e invitar a otros a unirse a su causa. Y hermanos, es un alto y noble llamado. Entonces, hermanos, vivamos de tal manera que nadie se sorprenda de descubrir a quién estamos representando nosotros. El tema de hoy, ¿verdad?, que como dije al principio, es un ministerio que marca una diferencia. O sea, por eso es que el ministerio de Pablo realmente fue grande por todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a una pregunta final. ¿Qué es lo que cuesta tener este tipo de ministerio? ¿Qué es lo que cuesta tener un ministerio así? Bueno, la respuesta, hermanos, es que te cuesta todo. Te cuesta todo. Dije al principio una frase y la voy a repetir. A nadie le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan. Y hermanos, hay millones de personas que están listas para escuchar si alguien empieza a interesarse en ellos. Y yo creo, hermanos, que si nosotros queremos ver hacer un impacto en la gente, nosotros tenemos que tener este tipo de ministerio, ¿verdad? Pablo aquí explica claramente por qué, o sea que todo lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros podemos entenderlo ahora, ¿verdad? ¿Por qué él tuvo tanto éxito en el ministerio? Imagínense el decir, no solamente queremos darles el evangelio, sino que nuestra propia vida, ¿verdad? O sea que esta gente se convirtió y siguieron firmes adelante porque por el ejemplo que les había dado Pablo, pero más que nada ellos se interesaron, ¿verdad?, en escuchar lo que Pablo estaba diciendo, porque ellos dieron cuenta de que Pablo se interesaba por ellos. Y una vez más, hermanos, hay millones de personas que están listas a escuchar si alguien empieza a interesarse en ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ejercer de este tipo de ministerio. Que el Señor nos dé de su gracia. Yo creo que, hermanos, podemos hacerlo en el nombre del Señor. Podemos hacerlo. Estamos, ¿verdad?, trabajando en los grupos y esperamos que nuestros grupos pues, puedan ya expandirse más y todo. Pero cada vez, hermano, que tú estés sirviendo al Señor, ten en mente esto, ¿verdad? Que la gente se va a interesar en lo que tú estás diciendo cuando ellos se den cuenta, cuando ellos entiendan de que tú te interesas en ellos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios y que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos tener este tipo de ministerio, un ministerio que marca, ¿verdad?, que hace una diferencia. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre. Señor, gracias por el ministerio del apóstol Pablo, Señor. Y que, Dios mío, es un ejemplo que nosotros podemos seguir.
Ayúdanos, Padre Celestial. Yo sé, Señor, que no es fácil tener un ministerio así, porque, Señor, nos va a costar todo, Señor. Pero, Dios mío, al final, Señor, pues, Dios mío, si quisiéramos nosotros, Señor, si nos hemos enlistado en tu ejército, pues somos, Dios mío, soldados tuyos. Y si ya estamos aquí, Señor, ayúdanos a dar lo mejor, Señor, de nosotros, para que, Señor, tu reino se extienda. Dice a mis hermanos en esta noche, Señor, muchos de ellos, Señor, están ministrando, Señor, Dios mío, en sus grupos, tal vez en sus vecindarios, Señor, con la gente que conocen. Como hemos dicho, Señor, somos ejemplos, la gente nos está viendo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que, Señor, nosotros podamos, Dios mío, Señor, cumplir, Señor, de una manera digna, Señor, con el llamado que tú nos has dado. Ayúdanos a ser dignos de ese llamado, Señor. Dios mío, de trabajar en tu reino, de, Señor, Dios mío, de ser parte, Señor, de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, aleluya. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Vamos a cantar, hermanos, mientras cantamos. Si usted quiere pues, orar al Señor o pasar al altar, puede hacerlo en esta noche. Amén. Yo soy